En la madrugada del 23 de junio de 1993, un crimen paralizó a Estados Unidos y conmocionó al mundo por su nivel de brutalidad y desesperación. En Manassas, Virginia, el silencio de un vecindario tranquilo fue interrumpido por un grito que nadie olvidaría. John Wayne Bobbitt, un exinfante de Marina de 26 años, despertó sintiendo un dolor insoportable y comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Su esposa, Lorena, acababa de mutilar sus genitales con un cuchillo de cocina. Si este caso ya te tiene enganchado, déjame un like y suscríbete al canal, porque lo que estás por escuchar es el resultado de una investigación profunda, seria y detallada que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. Imagina el silencio absoluto de una madrugada. Ese tipo de silencio donde el tiempo parece detenerse, donde no pasa un solo auto, donde no se escucha ni el viento, solo nada. Eran aproximadamente las 3 de la mañana en Manassas, un pequeño pueblo tranquilo en el estado de Virginia, Estados Unidos. De esos lugares donde todos se conocen, donde la gente deja las puertas abiertas, donde esas cosas no pasan. Pero esa noche, ese silencio fue destrozado por un grito fuerte, desesperado, desgarrador. Quien gritaba era John Wayne Bobbitt, un exmilitar de 26 años. Despertó de golpe, completamente desorientado, sintiendo un dolor tan brutal que su cuerpo entero se paralizó. En el shock, miró hacia abajo, y lo que vio era tan absurdo, tan perturbador que parecía salido de una película de terror. Pero era real, había sucedido de verdad, y no había forma de dar marcha atrás. Todos hemos escuchado sobre peleas de pareja, traiciones, celos, pero este caso va mucho más allá de eso. Es uno de esos que te obliga a detenerte y preguntarte, ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando está en su límite absoluto? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. Capítulo 2. John Wayne Bobbitt nació en marzo de 1967, bajo el signo de Aries. Creció en los alrededores de Niagara Falls, en Nueva York, junto a sus padres y sus 2 hermanos. Pero su infancia estuvo lejos de ser fácil. De hecho, fue brutal. Su padre era extremadamente agresivo y lidiaba con un serio problema de alcoholismo. Descargaba su rabia contra su esposa y también contra sus hijos pequeños. La madre del niño, fragilizada por tantos episodios de violencia a manos de su marido, terminó colapsando mentalmente en múltiples ocasiones. Empezó a recurrir al uso de sustancias, como una forma de lidiar con todo ese dolor. La familia vivía en extrema pobreza. Había días en que no había absolutamente nada para comer. John y sus hermanos llegaban a pasar días enteros, con hambre. Imagina por un momento lo doloroso que debe haber sido eso para un niño. Vivían en un vecindario peligroso, y no era raro que fueran víctimas de crímenes, asaltos, de todo tipo de violencia. Pero uno de los episodios más traumáticos de la infancia de John sucedió cuando él tenía apenas 3 años. Su madre fue atacada sexualmente frente a su propia casa, en plena luz del día, mientras cuidaba el jardín. La gente pasaba por la calle, veían lo que estaba sucediendo, pero nadie ayudó. Nadie hizo nada. Después del ataque, la madre de John corrió dentro de la casa, llorando desconsoladamente. Había sangre escurriendo por sus piernas, y repetía una y otra vez, incrédula, lo que le habían hecho. Aunque era tan pequeño, John afirmó en una entrevista años más tarde que recuerda ese día como si fuera ayer, que es algo que lleva grabado en la mente. La imagen de su madre con ese vestido floreado, y la sangre escurriendo por sus piernas mientras lloraba y gritaba. Después de eso, el padre del niño nunca más volvió a mirar a su esposa de la misma manera, lo cual, seamos honestos, es absolutamente repugnante y retorcido. Actuaba como si lo que había sucedido fuera culpa de ella. En una discusión incluso llegó a decir que como mínimo, ella debió haber provocado al hombre que le hizo eso. ¿Pueden creerlo? Posteriormente, abandonó a la familia. La madre de John quedó aún más inestable emocionalmente, cada vez más dependiente de las sustancias, hasta llegar al punto en que ya no podía cuidar de sus hijos. Fue entonces que John y sus hermanos fueron a vivir con sus tíos. Durante un breve periodo, la vida de los niños mejoró. Empezaron a tener comida, ropa limpia, un ambiente más seguro y confortable para vivir.
Pero esa estabilidad duró muy poco, porque un pariente mayor que solía visitar la casa de los tíos con frecuencia comenzó a violar a John cuando él tenía apenas 5 años. 5. Y los abusos no terminaron ahí. Este hombre empezó a frecuentar la casa regularmente y comenzó a hacer lo mismo con los hermanos y primos de John. El horror llegó a un punto tan enfermo, tan retorcido, que este hombre ponía a todos juntos en una habitación y se divertía con uno por uno, obligando a los demás que estaban alrededor a observar toda la acción, sabiendo que ellos serían los siguientes. Aquí tenemos que detenernos un momento, porque lo que estamos hablando no es solo abuso, es tortura psicológica sistemática, es destruir la infancia de un niño de la forma más calculada y cruel posible. Y lo peor es que este tipo de traumas no desaparecen, se quedan ahí, latentes, esperando, moldeando la forma en que esa persona va a relacionarse con el mundo, para siempre. Gracias a Dios, por un descuido, hubo un día en que este pariente terminó confesándole al tío de John lo que estaba haciendo. Fue inmediatamente expulsado de esa casa, pero ninguna denuncia fue presentada. Aún así, John pudo, finalmente, respirar un poco. Se dedicó a los estudios, a los amigos, y comenzó a intentar tener una infancia mínimamente normal. Se destacó en los deportes, terminó sus estudios, y a los 18 años decidió ingresar a la Marina de los Estados Unidos. Se adaptó bien a la nueva rutina. Era impulsivo, un poco inmaduro, pero parecía que todo estaba yendo bien. Hasta que a los 21 años, John conoció a una mujer llamada Lorena, y todo comenzó a desmoronarse. Capítulo 3. Lorena Gallo nació el 31 de octubre de 1969, bajo el signo de Escorpio. Nació en la ciudad de Bucay, en Ecuador, pero a los 5 años se mudó con su familia a Venezuela. Su infancia fue completamente diferente a la de John. Creció en un hogar acogedor, lleno de amor y apoyo. Su familia era profundamente católica, y esa religiosidad tendría un papel fundamental en el rumbo que tomaría su vida. A diferencia de John, ella nunca había pasado hambre. Su familia tenía una buena condición económica. De hecho, en esa época, Venezuela era un país próspero, el tercer país más rico de América, solo detrás de Estados Unidos y Canadá. El país estaba muy influenciado por la cultura estadounidense, y en gran parte por eso, desde muy joven, Lorena soñaba con vivir en Estados Unidos. Creció viendo programas como Days of Our Lives, The Price is Right, The Brady Bunch, e idealizaba el llamado sueño americano. A los 15 años visitó Estados Unidos por primera vez y se enamoró definitivamente del país. Después de terminar la preparatoria en Venezuela, consiguió una visa de estudiante para hacer la universidad en Estados Unidos. Pasó a vivir con amigos de la familia y parientes, y estaba finalmente cumpliendo su mayor sueño: vivir la cultura americana. Lorena se destacaba en los estudios, hacía amistades con facilidad y lograba mantenerse con trabajos como niñera y manicurista. Sus padres también le enviaban algo de dinero para ayudar, pero ella se las arreglaba bien. Fue en septiembre de 1988, en un evento de baile en una base militar de la Marina en Quantico, Virginia, donde conoció a John, y todo fue muy rápido. La conexión entre los dos fue instantánea. Intercambiaron teléfonos, y poco después empezaron a salir. Pero había un detalle muy importante. Lorena tenía una crianza extremadamente rígida, basada en la religión. Sus padres creían que las relaciones íntimas solo después del matrimonio, que el matrimonio era para toda la vida y que el divorcio no era una opción. Esto hacía que todos los encuentros de la pareja fueran supervisados por algún familiar. Aún así, encontraban la forma de estar juntos. Parecían realmente enamorados, como una de esas parejas de película romántica que se conocen por casualidad y se vuelven inseparables, como si fueran el alma gemela el uno del otro. 10 meses después, John le propuso matrimonio. Lorena se sentía plena, creyendo que había encontrado al hombre de su vida. Se casaron, pero fue ahí donde el cuento de hadas llegó a su fin. Capítulo 4. Después de la boda, la pareja se mudó a un pequeño apartamento de una habitación en Manassas, Virginia. Gastaron prácticamente todo el dinero que tenían en ese lugar y ni siquiera pudieron comprar todos los muebles. El ambiente era estrecho, vacío
y con el tiempo se fue volviendo pesado. ¿Sabes ese tipo de lugar al que entras y piensas, Dios, aquí hay una energía terrible? Así era. Los desacuerdos de la pareja comenzaron temprano. Primero como pequeñas discusiones, luego como peleas constantes. Se culpaban mutuamente por los problemas financieros y cualquier cosa se convertía en motivo para gritos y ofensas. Pero el problema no era solo el dinero. Pocas semanas después de la boda, John tomó una decisión que sacudió aún más la relación. Invitó a su primo, Todd, a vivir con ellos. Aunque lo llamaba hermano, eran primos y habían crecido juntos. El problema es que Todd consumía drogas y John prometió que lo ayudaría a recuperarse, a librarse de los vicios, pero eso nunca sucedió. De hecho, todo lo contrario. John terminó siendo influenciado por Todd y Todd no tenía ninguna intención de cambiar. Seguía consumiendo, vendiendo también, y además de todo, faltaba el respeto a Lorena dentro de su propia casa. John, influenciado por esa convivencia, comenzó a tener un comportamiento destructivo. Empezó a beber aún más, a salir de fiesta con frecuencia, a frecuentar clubes nocturnos, a actuar de forma impulsiva y completamente irresponsable. También comenzó a maltratar a Lorena frente a Todd, como si quisiera probar algo. Era como si necesitara parecer el tipo cool ante los ojos de su primo. El famoso bad boy desapegado. Desapegado de la realidad, más bien. El hecho es que las peleas entre la pareja aumentaron y la relación se volvió cada vez más tóxica. John bebía todos los días. Siempre estaba alterado, huyendo de los problemas y arrastrando a Lorena con él a un agujero muy profundo, hasta que una noche marcó un giro trágico en la historia. Los tres, John, Lorena y Todd, fueron juntos a un club nocturno. En el camino de regreso a casa, John decidió manejar, pero había bebido mucho. Lorena protestó todo el tiempo, pidiéndole que detuviera el auto. Gritaba desesperada. Él estaba realmente poniendo en riesgo la vida de todos, y como respuesta, John levantó la mano, cerró el puño y lo estrelló contra el rostro de su esposa mientras conducía. Todd se rió a carcajadas. Le pareció gracioso. Pensaba que eso era lo correcto, que así era como se debía tratar a una mujer que respondía o reprendía a su marido. Al llegar a casa, la situación fue cuesta abajo. Lorena, furiosa, comenzó a gritarle a John, insultándolo, diciéndole todo lo que merecía escuchar. Pero él la empujó al suelo y luego le dio una patada en el estómago. Solo se detuvo porque un guardia de seguridad del edificio escuchó los gritos y tocó la puerta preguntando si todo estaba bien. Y John, como siempre, abrió la puerta. Se hizo el simpático, fingió que nada estaba pasando y logró convencer al guardia de que todo estaba bien. Lorena ni siquiera fue vista. Ese era el tipo de persona que John era: carismático, manipulador, con buena labia, y eso lo hacía extremadamente peligroso, porque la gente no sabía quién era él realmente. Esa noche, Lorena tuvo tanto miedo que decidió dormir en su propio auto. A pesar de todas las peleas anteriores, esa fue la primera vez que John cruzó la línea, de la violencia verbal a la física, y ella no tenía idea de lo que él sería capaz de hacer de ahí en adelante. Desafortunadamente, esa sería la primera vez de muchas, y él mismo admitió después que, como no sufrió consecuencias esa noche, se sintió autorizado a hacerlo de nuevo. Y lo hizo muchas veces. Capítulo 5. El patrón era siempre el mismo. Peleaban, a veces por motivos banales, y terminaban de la misma manera. Las marcas de todo lo que sucedía en ese apartamento se fueron acumulando por el cuerpo de Lorena. Cuando Todd finalmente se fue de la casa, Lorena hasta pensó que las cosas podrían mejorar, que tal vez el primo había sido la mala influencia. Pero no, el problema era el propio John, que tenía un carácter muy cuestionable. La violencia después de eso solo aumentó. Él creó una especie de ritual. Siempre apretaba el mismo punto en el cuello, un punto que sabía que causaba más dolor. Con el tiempo, este horror comenzó a suceder frente a otras personas. Lorena intentaba ocultar las marcas con maquillaje pesado, ropa de manga larga, cuellos altos, pero la gente se daba cuenta.
sobre todo porque muchas veces John lo hacía delante de otros. Las compañeras de trabajo empezaron a notar las marcas y le preguntaban si su marido estaba haciéndole eso. Ella siempre negaba. Decía, no, mi marido es un ángel. Decía que no era nada grave. Esa vieja historia de accidentes domésticos, que nunca son realmente accidentes. ¿Sabes? Era como si tuviera vergüenza, y de cierta forma, la tenía, por creer dentro de la crianza religiosa que tuvo, que admitir todo aquello sería lo mismo que admitir el fracaso de su matrimonio. ¿Hasta qué punto la religión, la familia y la sociedad nos obligan a permanecer en lugares que nos destruyen? ¿Cuántas Lorenas conoces que siguen atrapadas por miedo a lo que dirán? Pero entonces vino una noticia que podría cambiarlo todo. Lorena quedó embarazada, y cuando descubrió que estaba esperando un bebé, se llenó de emoción. Era un sueño de toda la vida para ella. Ser madre, construir una familia, tener hijos, dar y recibir amor de verdad. En su corazón aún había esperanza de que ese niño pudiera transformar a John. Y muchas mujeres piensan eso, ¿sabes? Que un hijo salva el matrimonio, o que cambia a la persona. Ya te adelanto, que no cambia. Y en este caso, lo que Lorena recibió a cambio de ese embarazo fue una reacción totalmente opuesta a la que esperaba. John se puso furioso. Dijo que no quería un hijo, que ella lo había hecho a propósito para molestarlo, y aunque la responsabilidad era de ambos, actuó como si hubiera sido engañado. En un arranque de ira, tomó una guía telefónica, encontró el número de una clínica y le avisó que tendría que terminar con esa gestación. No hubo conversación, no hubo diálogo. Lorena le suplicó, lloró, le rogó, dijo que quería mucho a ese bebé, que tenía miedo, pero John ignoró todo eso. La llevó hasta la clínica y durante el trayecto estuvo provocándola, diciéndole que el procedimiento sería muy doloroso. Se divertía con la desesperación de Lorena y llegó a decir, escucha bien esto, porque es absolutamente enfermo. Llegó a decir que era mejor que aceptara hacerlo en la clínica, porque de lo contrario, él usaría una licuadora para resolver esa situación, mientras ella estuviera dormida por la noche. Creo que esto es una de las cosas más retorcidas que he visto en mi vida. No estamos hablando solo de un hombre violento, estamos hablando de alguien que disfruta el terror que provoca, que encuentra placer en el sufrimiento de otra persona. Poner fin a esa gestación fue un momento de quiebre para Lorena. Estaba siendo obligada a ignorar su fe, su religión, todo en lo que creía. Aquello la sumergió en una tristeza muy profunda, de esas que te quitan la energía hasta para levantarte de la cama. Y aún así, todavía tenía que convivir con John bajo el mismo techo. Comenzó a evitarlo, a mantenerse el mayor tiempo posible alejada. Pero John no aceptaba eso. En su cabeza, por estar casados, creía que tenía derecho al cuerpo de ella cuando quisiera, de la forma que quisiera, en el momento que quisiera. Y como Lorena estaba destrozada emocionalmente y no quería tener ningún tipo de intimidad con él, eso despertaba aún más rabia en el hombre. En una de esas situaciones, después de que ella rechazara el contacto físico, John perdió completamente el control. Se abalanzó sobre ella y la cosa salió completamente de control. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Él se dio cuenta de que se sentía excitado al ver las lágrimas correr por el rostro de su esposa. Y ahí, en ese momento, cruzó una línea más e impuso a su esposa un tipo de violencia que ella nunca imaginó que existiera. Capítulo 6. Una violación que ella nunca había imaginado vivir. No puedo ni describir aquí lo que sucedió, porque me expulsarían de esta plataforma. Nunca he visto algo tan perverso en mi vida. John disfrutaba ver sangre. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y la usaba para hacer que las cosas fluyeran mejor. Después de ese episodio, John comenzó a repetir ese patrón. Siempre que peleaban, terminaba la discusión de la peor forma posible. Quería ver el terror en los ojos de Lorena. La frecuencia con que esto sucedía era absurda. Varias veces en el mismo día, a veces por la mañana, a veces por la tarde, a veces por la noche, a veces a la hora del almuerzo. Hacía lo que quería, como quería, cuando quería. Y mientras Lorena se hundía emocionalmente, John vivía como si nada hubiera pasado. Es más,
estaba más realizado que nunca, porque estaba adorando aquello. Comenzó a salir con otras mujeres, a tener encuentros paralelos, y se jactaba de eso frente a sus amigos. Después de pasar la noche con otra persona, volvía a casa. Despertaba a Lorena a la fuerza. Hacía esas cosas que quería hacer, y todavía le susurraba al oído los nombres de las mujeres con las que había estado, describiéndole todo lo que había hecho con ellas. Y lo peor, todavía se burlaba del origen de Lorena, haciendo bromas sobre su país de nacimiento. Llegó al punto de ponerle apodos groseros a su esposa. Y como si no fuera suficiente, él no estaba trabajando, así que usaba el dinero que ella ganaba para llevar a esas otras mujeres a salir. Sí, porque en ese momento Lorena era quien sostenía la casa. Él había sido dado de baja de la Marina. Apenas podía mantener un empleo, y ella trabajaba en un salón de belleza, y aún así no lograba pagar todas las cuentas. Llegó a pedir dinero prestado en secreto para mantener las cuentas al día, porque el salario simplemente no alcanzaba para todo, y ay de ella si faltaba dinero en casa. Ahí sí que él enloquecía de verdad. Lorena estaba al borde del colapso, pero aún quedaba un episodio más, uno de los más impactantes, que haría que todo se derrumbara definitivamente. Capítulo 7. Durante un viaje de fin de semana, los dos comenzaron otra pelea dentro del auto. De repente, John detuvo el carro en el acotamiento de la carretera, agarró a Lorena por la cabeza y la arrojó contra la ventana del auto. Ella tuvo un corte profundo y una hemorragia que casi le hace perder el conocimiento. Entonces él la sujetó del cuello, y la única reacción que ella logró tener fue escupirle en la cara. Pero eso no fue un límite para él. No fue una humillación. Fue un estímulo. Aquello solo sirvió para dejarlo listo para la acción. Ese episodio fue diferente a todos los demás. Es indescriptible las cosas que hizo. Y después, todavía sonreía, y le decía a Lorena que sabía que a ella le gustaba. Porque en sus palabras, ella era latina, y las latinas adoran ese tipo de cosas. Para él todo eso era parte del juego. La mente de John funcionaba de una manera sumamente oscura, sumamente enferma. Es bizarro. Él creía que esas cosas eran normales, que su comportamiento era aceptable, que tenía derecho a hacer lo que quisiera. Lorena se sentía completamente sin salida, humillada en una relación desgastada. Se sentía destruida. Y cuando tocas fondo, la única salida es subir. Por primera vez, intentó pedir ayuda. Capítulo 8. Después de aquel episodio brutal en el auto, Lorena se dio cuenta de que ya no podía seguir callada. Necesitaba hacer algo. Necesitaba ayuda. Y aunque tenía miedo, aunque se sentía sola, sin apoyo, lo intentó. Llamó varias veces a la policía, reportando que estaba siendo violada dentro de su propio matrimonio. No van a creer lo que la policía le dijo. Le dijeron que eso era normal, que estaba casada. ¿Cómo iba a negar los deseos de su marido? Al fin y al cabo, él se casó con ella para eso, y ella estaba equivocada en negar su papel de esposa. Esas fueron las palabras que recibió como apoyo de la autoridad policial. ¿Pueden imaginar lo devastador que debe haber sido eso? Buscar ayuda en las autoridades y que te digan que tú eres el problema. Claro, ella era mujer, inmigrante, latina, en un país que ya sabemos cómo era. En esa época, las leyes aún no protegían a las mujeres en este tipo de situaciones. En muchos lugares, la violencia íntima dentro del matrimonio ni siquiera era reconocida como un crimen. Era algo normal, como si casarse con alguien le diera a esa persona un derecho eterno sobre tu cuerpo. Es difícil de imaginar, pero esa era la realidad en los años 90 en Estados Unidos. Sin respuesta de la policía, Lorena recurrió a la línea de apoyo de la familia militar, ya que John todavía estaba formalmente vinculado a la Marina. Fue escuchada por una trabajadora social que prometió investigar el caso. ¿Y saben cuál fue la medida tomada? Es una broma, ¿verdad? Pero no. Esta persona que supuestamente iba a apoyar a Lorena le dio un formulario a John para que él lo llenara, preguntándole cómo trataba a su esposa. Así es, el agresor fue invitado a llenar un formulario sobre su propia conducta, y como era de esperarse, mintió descaradamente. Después de eso, la trabajadora social nunca más se puso en contacto. Nada sucedió. Desesperada,
Lorena comenzó a desahogarse con compañeras de trabajo. Ellas quedaron impactadas con lo que les contaba. Intentaron ayudarla, ofrecerle consejos, apoyo emocional, pero no podían hacer mucho más allá de eso. Y mientras tanto, John ni siquiera se molestaba en ocultar lo que hacía. Llegó a presumir ante sus amigos, diciendo que le gustaba algo más forzado, que adoraba ver a su esposa en una situación incómoda. Incluso llegó a ofrecer a su esposa para que sus amigos se divirtieran. Decía que quería ver mucho cómo ella lidiaría con 3 o 4 hombres al mismo tiempo. Hasta llegó a amenazar a Lorena, diciendo que si no se comportaba, iba a traer a 4 amigos para que hicieran algo con ella. Quería ver hasta dónde aguantaría. Sinceramente, estoy en shock. Estamos hablando de un nivel de sadismo y depravación que es difícil de comprender. No es solo violencia, es tortura sistemática, es destrucción calculada de un ser humano. Desesperada, Lorena intentó comprar una grabadora para registrar lo que sucedía y usarlo como prueba. Pero antes de que pudiera hacerlo, John descubrió el aparato, lo rompió y lo arrojó al inodoro. Y aquello fue una invitación para otra sesión de lo que él llamaba amor salvaje. Hubo una ocasión en que terminó pasando la noche en la delegación. Esto sucedió porque lastimó la boca de Lorena. Ella llamó a la policía, y esta vez, como las marcas eran visibles, los agentes lo llevaron a la delegación. John llegó a declararse culpable, pero por algún motivo inexplicable, los cargos fueron archivados. Y mucha gente ya debe estar preguntándose, ¿por qué ella simplemente no se fue? Con certeza debería haberlo hecho, pero ella vivía en una prisión emocional. Las enseñanzas religiosas eran muy claras. No existía el divorcio. Además, en el caso de Lorena, había varios factores que la mantenían atrapada. Primero, el miedo. John amenazaba todo el tiempo con que terminaría con su vida si lo dejaba. Y había otro factor más. Según John, Lorena solo podría obtener la residencia permanente en Estados Unidos si permanecía casada con él durante 5 años. Decía que si lo dejaba antes de eso, podría ser deportada, porque él cancelaría su green card. Capítulo 9. Y él usaba eso como forma de control. Pero aún con todos esos miedos, a mediados de 1993, Lorena comenzó a hacer planes para salir definitivamente de esa relación. Ella tenía 23 años. John, 26. Comentó con colegas y familiares que quería irse. Tomó un folleto sobre violencia doméstica. Incluso llegó a ir a una delegación para intentar conseguir una orden de restricción contra su marido. Pero una vez más, no recibió ayuda. Le dijeron que volviera en algunos días. Le empujaron una pila de papeles para llenar y la despacharon. Ya había intentado con la policía, con la marina, con los servicios sociales, y en todos los lugares encontró puertas cerradas. Él era el hombre, ella era la mujer, y además era inmigrante. Se sentía completamente sofocada, como si ya no tuviera salida. Y entonces vino la gota que derramó el vaso. El martes 22 de junio de 1993, Lorena fue a trabajar como de costumbre. Todavía vivía con John, aunque amenazaba con irse. Pero él, en un tono de provocación, también dijo que se mudaría. Y esa noche invitó a un amigo llamado Robert a pasar la noche con él, para ayudarlo a empacar sus cosas al día siguiente. Mientras los dos salían a beber, Lorena se quedó sola en casa por primera vez en días. Probablemente aprovechó ese momento en silencio, lejos de la tensión, de los conflictos, para relajarse. Siguió su rutina, cenó, tomó un baño y se fue a dormir. Capítulo 10. Alrededor de las 3 de la mañana, John y Robert volvieron a casa. Ya estaban borrachos. El amigo fue directo al sofá, pero John entró al cuarto. Y como hacía casi todas las noches después de beber, se acostó al lado de Lorena y forzó un contacto, mientras ella aún dormía. Lorena despertó en medio del acto, asustada, llorando, intentando soltarse, pero él la ignoró. Terminó lo que quería, se volteó hacia el lado y se durmió, como si nada hubiera pasado. Pero en ese momento, algo dentro de Lorena simplemente se rompió. Se levantó de la cama en estado de shock, llorando. Fue a la cocina a buscar un vaso de agua, pero en el camino, algo brilló en su visión. El pasado entero vino a la superficie. Era como si en ese instante, todos los momentos de dolor, humillación
abandono y violencia estuvieran pasando delante de sus ojos, todo al mismo tiempo, sin saber explicar cómo, sin conciencia total de lo que estaba haciendo. Lorena vio un cuchillo de cocina, grande, llamativo, de aproximadamente 20 centímetros. Tomó el objeto y volvió al cuarto. John había dicho varias veces que la sangre era muy buena para que las cosas fluyeran mejor, y esas palabras estaban resonando en la cabeza de la mujer. John estaba acostado boca arriba, completamente inconsciente, y en un acto impulsivo, en un momento de furia acumulada, desesperación, descontrol y trauma. Ella levantó la sábana, sostuvo sus genitales con una mano y con la otra cortó el mal de raíz. Parecía algo quirúrgico. Quedó todo muy limpio, sin dejar ninguna conexión. John despertó de un salto, gritando de dolor, sin entender qué estaba pasando. Ella lo miró y dijo, ¿no es así como te gusta? Y luego corrió, todavía sosteniendo todo en sus manos. Sin soltarlo, tomó las llaves del auto y salió manejando por la ciudad, totalmente sin rumbo, como si estuviera en trance. Hubo un momento en que se detuvo en un cruce, y ahí, como si fuera un destello de conciencia, miró sus manos, vio lo que estaba sosteniendo, el miembro de su marido. Se dio cuenta de lo que acababa de hacer, y asustada con lo que tenía en las manos, arrojó el objeto por la ventana, en un campo lleno de pasto alto. Luego fue hasta el salón donde trabajaba, tiró el cuchillo en la basura, y llamó a su jefa, pidiéndole ayuda y contándole lo que había pasado. Mientras tanto, John, que estaba con mucho dolor pero consciente, se envolvió en una sábana y gritó pidiendo ayuda a Robert, que corrió a auxiliarlo. Fueron directo al hospital. A pesar de la gravedad de la situación, John estaba extrañamente calmado, tal vez en shock, pero calmado. En la recepción, cuando le preguntaron qué había sucedido, respondió con mucha frialdad: mi esposa me cortó el pene. La recepcionista no lo creyó, hasta ver la situación. Capítulo 11. Rápidamente el hospital entró en acción, pero había un problema. No tenían lo que faltaba, y de esa manera los médicos no podían hacer una reconstrucción. Era necesario encontrar lo que había sido arrojado. La policía fue alertada. Hablaron con Lorena, que ya estaba en la delegación, confesando todo, y la mayor preocupación era encontrar lo que faltaba. Por eso se inició una búsqueda en la región donde Lorena decía haber arrojado lo que era tan importante para John. Ya pasaban de las 6 de la mañana, cuando en medio de un campo alto, un policía pisó algo que describió como suave y viscoso, y era exactamente lo que estaban buscando. El ítem fue inmediatamente colocado en hielo, dentro de una caja de hot dogs de una tienda de conveniencia, y llevado al hospital, donde los cirujanos prepararon una operación de emergencia. Fueron 9 horas de cirugía para intentar reconectar todos los tejidos, y contra todas las probabilidades, los médicos lo lograron. Tan pronto como terminó el procedimiento quirúrgico y el miembro de John fue reimplantado, la policía volvió su atención a Lorena. Ella ya había buscado ayuda esa madrugada, contándole todo a su jefa, e incentivada por ella, fue hasta la delegación y se entregó. Curiosamente, nadie estaba preocupado. A nadie le importaba lo que ella había pasado. Solo querían saber del pene de John, la historia de años de abuso, del trauma acumulado, de los incontables intentos de pedir socorro, de las denuncias. Nada de eso parecía importar en ese momento. Lorena fue detenida, y ambos, ella y John, serían procesados. Él por violencia doméstica, ella por lesión maliciosa. Ambos crímenes podían resultar en hasta 20 años de prisión. Capítulo 12. La noticia explotó como una bomba. En cuestión de días, el caso ya estaba en todos los noticieros de Estados Unidos, y la forma en que los medios decidieron cubrir el caso fue como mínimo vergonzosa. Los titulares estaban repletos de chistes. El asunto se convirtió en tema de talk shows, de comedia, de stand-up, de programas de radio. Camisetas con frases irónicas se vendían frente a los tribunales. Incluso galletas con forma de pene fueron distribuidas, como una especie de broma de mal gusto. En ningún momento, los abusos sufridos por Lorena fueron tratados con la seriedad que merecían. La sociedad en general redujo todo a un espectáculo grotesco. Era como si el enfoque fuera proteger a los hombres,
de mujeres peligrosas que podrían cortarles el pene y no proteger a las víctimas de relaciones abusivas. ¿Se dan cuenta de lo retorcido que es esto? Una mujer que fue violada, golpeada y torturada durante años. Y lo que preocupa a la sociedad es el pene de su agresor. Mientras tanto, John daba entrevistas para todos los canales de TV, radio y periódicos que lo buscaban. Hablaba como víctima. Decía que estaba devastado, que había perdido su masculinidad, que no sabía cómo seguiría adelante. Hasta hicieron una recaudación de fondos para que pagara los costos médicos. Fue al programa de Howard Stern, posó para fotos, creó una banda llamada The Severed Parts, las partes cortadas, se convirtió en atracción de clubes nocturnos e incluso lanzó una línea de productos temáticos, incluyendo cuchillos para parrilla con su nombre estampado. Estaba ganando mucho dinero con el licenciamiento de productos y estaba viviendo una buena fase de la vida. Lorena, por otro lado, no buscaba las cámaras, hablaba poco, estaba asustada, confusa, intentando lidiar con la repercusión, pero poco a poco, las personas cercanas a ella, amigas, vecinas, colegas, comenzaron a hablar. Capítulo 13. Y lo que ellas contaban era siempre lo mismo, que sabían de los abusos, que habían presenciado los problemas que Lorena había pasado en ese matrimonio, y conocían todo el dolor de esa mujer. El juicio de John fue el primero. Sucedió en noviembre de 1993, 5 meses después del incidente. Y aunque fue acusado de violencia dentro del matrimonio, el tribunal impuso una limitación absurda. Lorena solo podría hablar sobre los 5 días anteriores al ataque. Todo lo que sucedió en los 4 años anteriores simplemente no sería tomado en cuenta y no podría ser utilizado en el tribunal. El tribunal quería escuchar solo una versión reciente de la historia. Además, en esa época, la violencia conyugal todavía era un tema rodeado de desinformación y prejuicio. A pesar de que ya había sido oficialmente criminalizada en algunos estados, todavía no era tomada en serio por varios jueces, abogados y jurados. En el juicio, Lorena habló, pero estaba nerviosa, retraída. John, por otro lado, estaba confiado. Negó todo. Dijo que nunca la había tocado, que ella estaba inventando todo aquello. Afirmó que nunca hubo ningún tipo de agresión o abuso, y la defensa de él fue aún más ofensiva. Intentaron decir que Lorena era obsesiva, que había hecho aquello porque era celosa y frustrada sexualmente. Fue etiquetada como una latina caliente y psicópata. Y como si no fuera suficiente, incluso el examen hecho en el hospital, que comprobaba el contacto íntimo reciente, fue usado en su contra. Las palabras del médico que hizo ese examen, sinceramente, me dan náuseas. No sé si reír o llorar, porque llegó a decir que Lorena estaba demasiado calmada para alguien que había pasado por lo que ella estaba relatando. Y todavía tuvo el descaro de afirmar que no tenía lesiones suficientes para justificar esa acusación. Lo más absurdo fue que en el informe médico constaba que existía una cantidad significativa de ADN masculino dentro de la mujer. Y eso, en la visión del médico, era una clara evidencia de que su marido había terminado el momento íntimo. Y para que eso sucediera, ella tenía que haberlo permitido, porque él no habría sido capaz de finalizar la relación si ella hubiera resistido. Fue ignorada completamente la información que ella dio, de que John solo se animaba más cuando ella resistía. Para mí, las palabras de ese médico fueron casi peores que todo el sufrimiento que Lorena ya había pasado. Porque sinceramente estoy seguro de que escuchar todo eso le dolió en el alma. Y al final, el jurado creyó en la versión de él. John fue considerado inocente. En enero de 1994, 2 meses después de la absolución de John, comenzó el juicio de Lorena. Y a diferencia del de él, el de ella fue transmitido en vivo para todo el país. Eso por sí solo muestra la diferencia de tratamiento. El tribunal decidió que, como la acusación contra ella era lesión maliciosa, el juicio podría ser televisado. El hecho de que la violencia sufrida por ella fuera un crimen íntimo no tuvo el mismo peso en la decisión anterior. Era como si todo en su caso fuera más entretenimiento que justicia. Lorena podría haberse declarado culpable y evitado el juicio, pero eligió enfrentarlo. No porque pensara que lo que había hecho estaba bien, sino porque quería ser escuchada. Por primera vez,
tendría espacio para contar todo, y decidió declararse inocente por motivo de insanidad temporal. En la práctica, eso significaba que la defensa probaría que en el momento del acto tuvo un colapso psicológico, resultado directo de años de sufrimiento físico, emocional y psicológico. Esta vez, sin las restricciones absurdas impuestas en el juicio de John, Lorena pudo contar todo de principio a fin, sin cortes, y conforme hablaba, era imposible no percibir cuánto todavía estaba herida por dentro, cuán fragilizada estaba. En varios momentos, temblaba, la voz le fallaba, lloraba, recordaba los episodios con detalles. Contaba, por ejemplo, cómo él apretaba su cuello de una manera calculada para aumentar el dolor, y lo hacía mientras sonreía, y se reía de ella. También relató cuánto John la intimidaba con la mirada, incluso dentro del tribunal, y lo difícil que era enfrentar todo eso frente a las cámaras, delante de una audiencia nacional que hasta entonces solo la conocía como la mujer que le cortó el pene a su marido. Pero lo que realmente cambió el rumbo del juicio fueron los testigos. Más de 50 personas se presentaron para hablar a favor de Lorena, compañeras de trabajo, vecinos, amigos e incluso conocidos del propio John. Confirmaron que ella vivía una relación abusiva, horrible, que siempre aparecía con marcas, que pedía ayuda, que lloraba en el trabajo. Los relatos eran consistentes, las versiones se complementaban, era imposible ignorar. Además, psicólogos y psiquiatras que la evaluaron también dieron sus testimonios. Uno de ellos fue directo y firme. Afirmó que Lorena sufrió un episodio disociativo en el momento del ataque, que perdió el contacto con la realidad, y que esa ruptura psicológica fue causada por traumas profundos acumulados a lo largo de los años. Estaba en modo de supervivencia. No actuó por venganza, ni por frialdad. Actuó porque su mente entró en colapso, en paro total. Durante el juicio, los medios todavía intentaban ridiculizar la historia. Programas la llamaban loca, latina caliente y vengativa. Pero incluso con esa cobertura sensacionalista y irrespetuosa, la verdad comenzó a ganar su espacio. Del otro lado, John también fue llamado a declarar, y una vez más mostró su lado arrogante. Quiso hablar mucho, intentó negar todo, pero esta vez las contradicciones quedaron evidentes. Se enredaba, caía en mentiras, daba respuestas frías, desconectadas, y la defensa fue implacable con las preguntas. Cuando el juicio llegó a su fin, la expectativa era grande. El país estaba dividido, pero el jurado, después de evaluar todas las pruebas, testimonios e informes médicos, llegó a una conclusión. Lorena Bobbitt fue considerada inocente por insanidad temporal. No sería condenada. Sin embargo, como la sentencia involucraba un diagnóstico psicológico, fue decidido que debería pasar 45 días internada en una institución psiquiátrica para evaluación y seguimiento. Capítulo 15. Cuando salió de ahí, Lorena era otra mujer. Después de 45 días de internación, salió de la clínica psiquiátrica completamente diferente. Sonreía, estaba ligera, parecía finalmente respirar aliviada, y tal vez por primera vez en años, sentía que tenía algún control sobre su propia vida. Los médicos responsables de la evaluación afirmaron que no representaba ningún riesgo para la sociedad, que lo que sucedió fue resultado de una acumulación extrema de trauma y que estaba lista para regresar a la vida en libertad. Y fue exactamente eso lo que hizo. Volvió a trabajar en el salón. Intentó mantener una vida discreta, lejos de los medios, lejos de la exposición. No quería fama, ni dinero, ni reflectores. Solo quería paz. Poco a poco, fue reconstruyendo todo desde cero. Volvió a estudiar. Comenzó a ayudar a otras mujeres que pasaban por situaciones parecidas a la que ella enfrentó. Hizo un trabajo voluntario increíble. Recaudó fondos para refugios de víctimas de violencia doméstica. Y más tarde fundó una organización dedicada al apoyo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Usó todo el dolor que vivió como combustible para proteger a otras personas. Capítulo 16. John, por otro lado, siguió un camino completamente diferente. Vio en el caso una oportunidad para ganar mucho dinero, atención y fama. Comenzó a aparecer en todo tipo de programas. Hasta en Saturday Night Live apareció.
Hizo sesiones de fotos, dio entrevistas, vendió productos con su nombre estampado. Uno de los souvenirs más vendidos por él era, irónicamente, un set de cuchillos para parrilla. Incluso intentó una carrera en el cine adulto. Lanzó una película llamada John Wayne Bobbitt Uncut, que en traducción libre sería John Wayne Bobbitt sin cortes. Y lo que más atraía al público era la curiosidad mórbida. Todo el mundo quería ver cómo había quedado la cirugía de reconstrucción. Con el éxito de la primera película, quiso más. Decidió hacerse una cirugía para aumentar el tamaño de sus genitales. El procedimiento salió mal, muy mal. Los médicos clasificaron el resultado como deformación completa. Aún así, vio en eso una oportunidad y lanzó una segunda película con un título grotesco, Frankenpenis. Pero mientras seguía intentando promoverse, el patrón de comportamiento de él nunca cambió y se repitió varias veces. Entró en varias relaciones en los años siguientes y casi todas terminaron con denuncias o sospechas de agresiones. Fue arrestado 2 veces después de que una novia llamada Cristina apareciera con marcas en el rostro y en los brazos. Luego se casó con una mujer llamada Joanna y 2 meses después fue acusado de violencia doméstica. Es increíble que incluso con el historial que tenía, el hombre entraba y salía de prisión muy rápido. En otra ocasión fue arrestado por violencia contra un niño. Este caso fue especialmente pesado, porque fue relatado que hizo con el niño la misma cosa que hacía con Lorena. Pero con certeza el caso más perturbador después del de Lorena fue con una mujer llamada Desiree. La relación de los dos era extremadamente inestable, marcada por peleas constantes. Y según relatos de ella, John solía usar cinturones para atacarla. En cierta ocasión, la amarró a una cama y la mantuvo presa durante 3 días, agrediéndola física y psicológicamente. Usaba lo que le había quedado de sus genitales para divertirse y, en contrapartida, causar desesperación en la mujer. Durante esos 3 días, llegaba a sentarse sobre su rostro para privarla de oxígeno. Un detalle bizarro es que no usaba ninguna prenda de ropa en esos momentos. Cuando pensó que ella había muerto, la desamarró y comenzó a preparar las sábanas para deshacerse del cuerpo. Pero Desiree, aprovechando un momento de distracción, logró escapar. Estaba viva y corrió. Quedó tan aterrorizada que no tuvo el valor de presentar una denuncia, y eso abrió el camino para que él continuara actuando sin miedo. John fue arrestado diversas veces entre los años 90 y 2000. Su ficha criminal es extensa, pero aún así, casi siempre cumplía poco o ningún tiempo de detención. Durante una de las pocas veces que pasó más tiempo en prisión, terminó siendo atacado por otros detenidos. El episodio fue tan grave, y en sus palabras, épico, que decidió colaborar con un autor que estaba escribiendo un libro sobre el caso. En ese libro, confirmó los peores relatos. Asumió que tuvo comportamientos agresivos, complicados, irrespetuosos y violentos con Lorena y con otras mujeres. También habló sobre lo que sucedió en la prisión, pero se arrepintió, porque después intentó impedir la publicación del libro. Llegó a enviar amenazas al autor, pero ya era demasiado tarde. El libro fue publicado. Aún así, los medios ni siquiera hablaron casi de ese libro, porque lo más interesante para ellos siempre fue el episodio donde a John le cortaron el pene. Eso daba muchos más clics y más audiencia. Mientras tanto, Lorena siguió lejos de los escándalos. Reconstruyó su vida. Se casó con un hombre llamado Dave, con quien tuvo una hija. Su sueño era ser madre. Así que me alegra por ella. Y hoy es una mujer tranquila, dedicada a su familia y al trabajo social. Entrena el equipo de baloncesto de su hija. Mantiene su fundación activa y con el tiempo entendió que podía usar su visibilidad para darle voz a otras víctimas. Incluso después de todo lo que pasó, John todavía buscó a la mujer algunas veces. Le mandaba cartas. Aparecía en su trabajo. Decía que estaba arrepentido, que todavía la amaba, que ella era la mejor mujer que había tenido. Hay una carta donde dice que ella lo realizó como hombre, incluso después de haberle quitado su masculinidad. Ella nunca respondió a ninguna de las correspondencias. La historia de John y Lorena Bobbitt quedó marcada por un único acto: el corte. Fue eso lo que se volvió titular, lo que se volvió broma,
lo que se volvió meme. Pero detrás del escándalo, había una mujer sofocada por todo el dolor que pasó. Una mujer que durante años pidió ayuda y no la recibió, que intentó denunciar y fue ignorada, que fue violada, golpeada, torturada dentro de su propio matrimonio. Y cuando finalmente explotó, cuando llegó al límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar, la sociedad la convirtió en villana. ¿Fue justicia lo que pasó? ¿O fue simplemente el resultado de un sistema que falló una y otra vez? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este caso, más que cualquier otro, nos obliga a reflexionar sobre cuántas Lorenas siguen ahí afuera, atrapadas, sin voz, sin ayuda, esperando que alguien, finalmente, las escuche. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video hasta el final. Sé que fue difícil, sé que fue pesado, pero estos casos necesitan ser contados, porque solo hablando de ellos, podemos evitar que se repitan. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación de violencia doméstica, por favor, ofrece ayuda, escucha, apoya, porque a veces esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Déjame un like si este contenido te pareció importante. Suscríbete para más investigaciones profundas como esta y activa la campanita para no perderte ningún caso. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.